Queridas iglesias hermanas, bienvenidas a la celebración del Día de Misiones. Hoy culminamos el mes de misiones. Os adelanté que sería un mes apasionante y creo que podemos decir que se ha cumplido. Hemos tenido la oportunidad de conocer mucho mejor a pastores y líderes de nuestras iglesias que nos han abierto sus corazones y nos han compartido sus testimonios y su compromiso con la misión. Y también hemos tenido el privilegio de entrevistar a misioneros que están en el campo misionero transcultural. En todo ello, hemos verificado que el Señor está haciendo su obra, motivo más que suficiente para glorificarle. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Dice el salmista en el Salmo 105, «Alabad al Señor, aclamad su nombre, proclamad entre los pueblos sus hazañas, cantadle, tocad para él, pregonad todas sus maravillas, enorgulleceos de su santo nombre, que se gocen los que buscan al Señor. Recurrid al poder del Señor, buscad siempre su rostro, recordad las maravillas que hizo». El salmista nos hace una invitación para que alabemos y celebremos hoy unidas a nuestro Señor. Es un día para alabar a nuestro Padre por lo que Él ha realizado en nuestras vidas. Es un día para enorgullecernos del Creador al que pertenecemos. Y es un día para recordar que tenemos el privilegio de proclamarle y pregonar sus maravillas entre las naciones. Qué maravilla que podamos poner el broche de oro a este mes de misiones con este tiempo de adoración y reconocimiento. La palabra del Señor va a ser expuesta. Vamos a alabar al Señor a través de las canciones y de la ofrenda. Y también vamos a recibir un nuevo llamado a colaborar en la extensión del Evangelio. Os invito a que preparéis vuestra mente para entender, vuestro corazón para apasionaros y vuestra voluntad para obedecer. Que el Señor os bendiga y celebremos juntos este Día de Misiones. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su
cautivaste con eterno amor mi corazón. Encontré la paz y el temor se fue de mí. Todo doy para contar tu historia. Sé que tú me llamaste, tú me llamaste. Y rindo hoy mi ser a tu promesa. No la olvido, no la olvido. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Mi Jesús, yo creo en ti y voy a ir hacia toda nación, hacia toda nación. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Cautivaste con eterno amor mi corazón. Encontré la paz y el temor se fue de mí. Todo doy para contar tu historia. Sé que tú me llamaste, tú me llamaste. Y rindo hoy mi ser a tu promesa. No la olvido, no la olvido. Jesús, yo creo en ti y voy a ir hacia toda nación, hacia toda nación. Por ti, el único Salvador, y el mundo podrá ver que tú eres Dios, que tú eres Dios. Dispuesta estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Es todo un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios en un día como este, con motivo de la celebración de nuestro Día de Misiones como FIEIDE en el 2021. Decía el pastor Daniel Requena, algo que comparto: no debería celebrarse un domingo de misiones. Casi puede dar la impresión que es el día, una vez al año, que como iglesia lo dedicamos a la misión, cuando realmente la vida de la iglesia,
debería estar enfocada en la misión. Y como él decía, la Iglesia tiene sentido cuando se enfoca en la misión. Es verdad que la Iglesia tiene otros ministerios, y ministerios importantes si queréis. Ministerios como el discipulado, como la adoración y otros muchos. Pero si no hay misión, tampoco habrán personas que nazcan de nuevo, y no las podemos discipular. Así que el discipulado y otros ministerios tienen sentido si la Iglesia está enfocada en la misión. Aclaro que al hablar de misión no nos referimos a marchar a otro país lejano a ser misionero transcultural. Eso también lo incluye, por supuesto, en la misión. Pero hablar de misión en un sentido global, hablar de misión es entender que la misión de la Iglesia y de todo creyente es dar testimonio del Evangelio, de la buena noticia de Dios para toda la humanidad. Y eso lo debemos hacer allí donde estamos, allí donde el Señor nos pone. Este año parece que está de moda el profeta Habacuc. En el reciente Encuentro Nacional de Jóvenes, Misión Posible, se ha meditado en su mensaje. Y este es el texto también propuesto para este día. Leemos en Habacuc capítulo 3 y versículo 2. Es el inicio de una oración de Habacuc. Y leemos ahí: Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Me gustaría, en primer lugar, ver el estado de Habacuc. Dice: Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Vemos que Habacuc está en un estado de temor. ¿Qué es lo que provoca, lo que produce este estado de temor en él, en su interior? Dice el texto que es consecuencia de oír la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que produce oír la palabra de Dios? ¿No es, por ejemplo, alegría? Porque es lo que necesitamos escuchar para llegar a la fe, escuchar la palabra de Dios. Y a través de la fe llegar a la salvación que Dios nos ofrece a través del sacrificio de Cristo. Y como consecuencia, vivir nuestra vida en la voluntad de Dios, en obediencia a Él. Pero también la palabra de Dios puede tener el efecto contrario. Por eso, dice Habacuc, he oído tu palabra y temí. Y esto se produce cuando oímos la palabra, pero no la obedecemos. Cuando la palabra no cumple el propósito para el cual Dios nos la da. Caemos en la apatía y nos deja indiferentes. El mensaje de los profetas es siempre un mensaje de denuncia por el alejamiento de Dios. Jeremías dice: Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Se alejaron de Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas. Pero lo que sucede es que son cisternas rotas que no retienen el agua. Alejarse de Dios, desentenderse de Dios. Y el profeta Amós proclama una invitación de Dios a su pueblo. Es verdad que el pueblo de Dios se aleja de él tantas veces, pero siempre hay el mensaje del arrepentimiento y de la búsqueda, de la vuelta a Dios. Buscadme y viviréis, dice el profeta Amós.
es una invitación a volver a Dios y vivir en comunión con Él. Es la tensión en la que vivimos en nuestra vida cotidiana. La pregunta aquí es, ¿temo cuando leo? ¿Temo a Dios cuando medito en la palabra? Y Él me habla de una manera clara y directa. ¿Qué produce en mí eso? El escuchar la palabra. ¿Produce temor o produce gozo, alegría, deseos de seguir a Jesús? En segundo lugar, vemos la petición de Habacuc. Y la petición de Habacuc se expresa en el mismo texto. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y lo primero que pide Habacuc a Dios es aviva tu obra. ¿Qué significa el verbo avivar? Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el primer significado es dar viveza, excitar, animar. Una segunda opción es encender, es acalorar. Creo que una imagen de algo que conocemos nos puede ayudar. Se trata de una chimenea en el hogar, una de esas chimeneas que se disfrutan especialmente en el invierno. Ponemos leña, la encendemos y nos da calor, nos calienta. Cuando la leña ya se está consumiendo, la llama se apaga. Queda la brasa, el calor desciende. Entonces decimos, hay que avivar el fuego. Pues yo comparo nuestra vida cristiana como algo parecido a esto. Podemos estar en un estado de excitación, llenos de ánimo y de vida fruto de una relación personal con Dios, con deseos de testificar de Él. Estamos comprometidos con Dios y con su Iglesia, pero por diferentes circunstancias, por distintos motivos, nos vamos apagando. No tenemos el entusiasmo que teníamos. Nos estamos apagando y necesitamos avivar el fuego en nuestra vida. A veces decimos, ha perdido el primer amor. En estos casos a mí me hace bien mirar los discípulos de Emaús. ¿Os acordáis de ellos? Jesús había sido crucificado, había sido sepultado. Sus discípulos empezaron a marchar, a separarse. Dos de ellos iban caminando hacia su casa en Emaús. Iban tristes, cabizbajos, desanimados, deprimidos, y Jesús se acerca a ellos, habla con ellos y camina con ellos. Cuando ya están en casa, lo descubren al partir el pan. No lo habían descubierto, no se habían fijado en quién era. Dice el Evangelio que estaba velado a sus ojos. Pero entonces, con un gesto característico de Jesús, lo descubren. ¿Y cuál es su reacción? Jesús desaparece de su vista y entonces se decían, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras en el camino. De repente se avivó. Se encendió el fuego en sus corazones y salieron corriendo hacia donde estaban los otros discípulos con un mensaje lleno de gozo y de alegría. Jesús ha resucitado. Esto es lo que pide Habacuc para su pueblo. Y es lo que hemos de pedir para nuestra iglesia. Aviva tu pueblo aquí y ahora, que arda en nosotros el fuego del Espíritu.
¿Cómo encenderlo? Por el conocimiento de Dios y la oración. No hay otro sistema, no hay otro medio. El conocimiento de la palabra y la oración. Recordemos un texto conocido en 2 de Crónicas, capítulo 7 y versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados. Buscar a Dios en su palabra, llegar a humillarnos delante de Dios, a orar a Dios, a pedir que Él renueve nuestras vidas, que Él avive nuestros corazones. Ese es el camino. La segunda petición de Habacuc es tu obra. Aviva tu obra. ¿A qué obra se refiere? En términos generales, esta obra corresponde a la totalidad de los propósitos salvíficos de Dios en cada una de las etapas de la historia. Samuel Escobar habla del obrar de Dios. Pero no podemos olvidar que Dios obra a través de su pueblo, a través de la iglesia. Dios obra, claro que obra, y quiere obrar, continuar obrando mientras estamos aquí. Y quiere usarnos a nosotros, a ti y a mí, a la iglesia en su conjunto, para que la obra de Dios avance, para que el reino de Dios se extienda en nuestro país y más allá de nuestro país. Dios quiere utilizarnos a nosotros. El apóstol Pablo lanza unas preguntas en su carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 13 y 15. Empieza con una afirmación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y este es el único camino de salvación, no hay otro. Invocar el nombre del Señor. Y podemos llegar a preguntarnos, ¿tan difícil es invocar al Señor? Porque somos muy pocos los que lo hemos invocado. Y hay millones y millones de personas que no lo han hecho ni se lo han planteado. ¿Qué es entonces lo que falla? ¿Falla el mensaje o fallamos nosotros? Y aquí vienen las preguntas en cadena. Preguntas para abrirnos los ojos, para hacernos reflexionar, para hacernos meditar. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Primera pregunta. ¿Cómo invocarán? Ya que la única manera de salvación es invocar al Señor. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Y sigue, tomando el último verbo, el creer, en el cual no han creído, empieza la siguiente pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y lo mismo, tomando el último, el verbo, empieza la pregunta con él. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y lo mismo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Al final, el resumen de las preguntas es: ¿cómo queremos que la gente se convierta si estamos callados? ¿Cómo queremos que la gente se convierta si la iglesia no aviva el fuego del Espíritu en su interior?
Cuando Habacuc habla de tu obra, se refiere a la obra de Dios. Es decir, la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es la que necesita urgentemente ser avivada, que se encienda en ella el fuego del Espíritu y que produzca un impacto en la sociedad, de tal manera que el Evangelio llegue a todo el mundo y el reino de Dios alcance a millones y millones de personas. Permitidme un apunte más en cuanto al avivamiento. Dice el texto, el avivamiento no es una cuestión emocional, es una cuestión de solidez. La iglesia que busca un avivamiento ha de ser sólida en la palabra, y la propia palabra tocará nuestros corazones, tocará nuestras emociones, y nos dará la visión de la necesidad que nuestro mundo reconozca a Jesús como Señor y Salvador, como el único que nos da esperanza para nuestra vida aquí y para la eternidad. Sigue la petición de Habacuc. En medio de los tiempos. La petición de Habacuc no es sólo para la época que él vivía, es para cualquier tiempo, para cualquier época de la historia de la humanidad. Aquella oración de Habacuc pidiendo un avivamiento fue también por nosotros, que vivimos en el año 2021. Cada generación ha de hacer suya esta petición del profeta. La obra de Dios ha de ser avivada aquí y ahora, en la situación exacta de la Iglesia. No podemos vivir del pasado. La nostalgia es espiritualmente estéril. Ni tampoco podemos soñar con un futuro incierto. Solo podemos ponerlo en las manos del Señor. Es el presente, el aquí y el ahora lo que cuenta. Por eso nuestra súplica, como la de Habacuc, se debe centrar para que la palabra y la acción de Dios sean avivadas también en nuestro tiempo, como lo fue en el pasado y lo será en el futuro. Lo que en realidad pide Habacuc a Dios es que en su propio tiempo, en medio de los años que le ha tocado vivir, Dios hable y Dios obre. Y esto es efectivamente lo que sucedió. Permitidme en tercer lugar acercarnos a otra reflexión ya terminando. ¿Estamos preparados para el avivamiento? Desde hace años se ora por un avivamiento en nuestro país. He estado en reuniones donde se ha orado y se ha pedido intensamente, hasta con fuerza, con gritos, se ha pedido por un avivamiento. Pero este no llega. El avivamiento no llega, parece, a nuestro país. ¿Por qué? Esta no es una pregunta fácil de responder. Por ello quisiera sugerir algunas evidencias que han manifestado tanto en los avivamientos bíblicos como en avivamientos a lo largo de la historia de la Iglesia. En primer lugar, el avivamiento es una obra de Dios. No se trata de hacer nuestro avivamiento, lo que nosotros creemos que es el avivamiento que queremos, y hacerlo con la ayuda de Dios. Es decir, queremos avivarnos, queremos hacerlo así, Señor, ayúdanos. No, el avivamiento es una obra de Dios y que Él pone en nuestro corazón.
Es la obra de Dios, obra soberana que Él hará en medio de nosotros y tantas veces ante nuestro asombro. El avivamiento hemos de desearlo, de buscarlo, de pedirlo, pero es una obra de Dios. No se trata de estrategias humanas, es Dios quien obra, y obra a través de su iglesia y en su iglesia, para que el avivamiento sea una realidad. En segundo lugar, el avivamiento es un juicio de Dios. Puede parecer extraño, ¿no? Pero desear un avivamiento supone confesar implícitamente que estamos en un estado de frustración espiritual. La oración de Habacuc empieza así, veíamos al principio. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Es decir, el avivamiento es una parte del juicio de Dios. Porque si lo deseamos, es simplemente porque reconocemos que no estamos en el nivel, en el estatus, en la actitud que Dios espera de nosotros. En tercer lugar, el avivamiento llega como consecuencia de una sacudida espiritual. Dios siempre tiene, o el avivamiento siempre tiene un punto de partida que es el arrepentimiento y la confesión sincera y sin reservas. Uno de los grandes avivamientos en la Biblia lo encontramos en el libro de Nehemías. En el capítulo 8 vemos cómo se leía la palabra de Dios y era explicada al pueblo. En un momento dicen al pueblo Esdras, Nehemías y los levitas, versículo 9 del capítulo 8, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, escuchando las palabras de la ley. Y en el versículo 10 dice, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Y en el versículo 12 añade, fueron a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Fijémonos en el proceso. La palabra de Dios es leída de tal manera que la entiendan. No es aquello leer por leer. No, hay que leerla y entenderla, exponerla, estudiarla. Como consecuencia, el pueblo ve que ha estado desatendiendo lo que la palabra de Dios dice. ¿Y cuál es su reacción? Pues llanto, lloro, tristeza. Pero en ese momento, Nehemías y Esdras se ponen enfrente del pueblo y dicen, no os entristezcáis ni lloréis. Y el versículo 10, no os entristezcáis porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia la cosa, no? El gozo del Señor es vuestra fuerza. Y por lo tanto, no hay lugar para la tristeza cuando Dios obra, entra, aviva nuestro corazón. El gozo del Señor es vuestra fuerza. Y fueron a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y finalmente en el capítulo 9 vemos cómo cambian y hacen cosas que no sabían, que no entendían, que no habían hecho en años, y celebraron la fiesta de los tabernáculos juntos. Y en cuarto lugar, no hay avivamiento sin conocimiento de Dios, y no hay verdadero conocimiento de Dios
sin el estudio de su palabra. De ahí la importancia de meditar, de estudiar la palabra, de aferrarnos a ella, de no separarnos de ella, porque ella es la clave para nuestra vida y para el testimonio de la Iglesia, para la misión de la Iglesia. No hay otra misión que compartir el Evangelio, la palabra de Dios, la salvación en Cristo. Esta es la gran misión de la Iglesia. Y llevarla a cabo, cumplirla, es lo que Dios espera de nosotros. Queridos hermanos, querida Iglesia, adoptemos la actitud de Habacuc. Sé que es difícil. Conocemos y vemos muchas dificultades. Y hasta quizás no nos llegamos a creer lo del avivamiento. Estamos en una situación cómoda. No nos gusta salir de nuestro espacio de confort. Pero esto no es lo que Dios quiere de nosotros. No es lo que Dios quiere de su Iglesia. No dejemos de orar como Habacuc. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Señor, aviva tu obra en este año 2021 y en el otro y en el otro. Y hasta que tú vengas, aviva tu obra en nuestro país, en España, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos y allá donde quieras llevarnos. Aviva tu obra. Rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré. En tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti
confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas de las iglesias FIEIDE. Desde el Departamento de Evangelismo y Misiones, queremos contaros que hemos puesto en marcha el programa FIEIDE Adopta. A lo largo de los últimos años, nuestra federación siempre ha levantado ofrendas para colaborar con diferentes proyectos de evangelismo, para ayudar a participantes en campañas o en viajes misioneros, y también para responder a situaciones de crisis que se han presentado en diferentes lugares del mundo. Pero siempre estas ayudas han sido puntuales. El programa FIEIDE Adopta tiene que ver con participar de manera regular, para apoyar a misioneros o proyectos misioneros que se están llevando a cabo ahora mismo alrededor del mundo. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues se pueden involucrar particulares, iglesias, familias, o por qué no también departamentos de la iglesia. Pensad que puede ser un buen proyecto de curso, por ejemplo, para la escuela dominical. Adoptar un misionero para ayudarle, para acompañarle, para conocer qué está pasando, es una estrategia, es una gran estrategia de enseñanza y aprendizaje desde el servicio. Y también una manera de involucrar a nuestros niños y a nuestros jovencitos en la iglesia, no solo en la iglesia local, sino en la vida de la iglesia universal, porque sabemos que ellos son cuerpo de Cristo, iglesia, no solamente del futuro, sino de hoy también. Pues decíamos, ¿cómo hacerlo? Pues serán ofrendas regulares durante un tiempo determinado y para un misionero o familia misionera o proyecto en concreto. Esto lo podéis ver claramente, todos los detalles y todos los proyectos en los que podéis participar en nuestra web www.fieide.org. Seguramente ahora estará aquí el rótulo. Dentro de la web buscáis la pestaña del DEM. También podéis mirar nuestros vídeos en el canal de YouTube, en Instagram o, por supuesto, llamarnos por teléfono para pedir más datos, para aclarar alguna duda y, como no, para sumaros al equipo. Como dice el Señor, la mies es mucha y los obreros son pocos. Siempre hacen falta más manos, más dones, más buenas competencias, más cabezas pensantes y sobre todo pies, hermosos pies que quieran anunciar el Evangelio de la paz. Además, os podemos dar 4 buenas razones para que vuestras iglesias participen. La primera es que de esta manera multiplicaremos recursos y esfuerzos, porque no estaremos solos, nos involucramos con otras iglesias. Segundo, llegaremos más lejos, porque estaremos utilizando las redes y los convenios que ya tiene firmados el DEM con agencias de todo el mundo. Tercero, alcanzaremos a más pueblos, más grupos y más países que no tienen testimonio. Y la cuarta razón, yo creo que es la más bonita y también la más desafiante, es fortalecernos los unos a los otros, es reforzar nuestros lazos, nuestro sentido de unidad y de cuerpo de Cristo. Para terminar, me gustaría que leyéramos juntos en Mateo 5. ¿Sabéis? Son las palabras de Jesús cuando comienza su ministerio en el Sermón del Monte, y dice así, Mateo 5 a partir del versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero. Así alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es curioso como acerca de la luz no dice nada de que el peligro sea que se apague, sino que la luz se esconda. El peligro es que la luz se esconda. Seamos esa sal y esa luz que Jesús nos pide para nuestras vidas, para que podamos alumbrar a diferentes personas, grandes y pequeñas, para que se acerquen confiadamente al trono de la gracia, movidos por el Espíritu Santo para conocer a Jesús. Y así podamos juntos glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Por supuesto, este proyecto Fiel y Adopta no es la única manera de involucrarnos en misiones. ¿Por qué debemos hacerlo? Por agradecimiento a lo que el Señor ya ha hecho en nuestra vida. Es egoísta guardar para nosotros esta salvación tan grande que ha sido derramada en nuestra vida por su gracia. Además, hemos de obedecer al mandato, a la gran comisión que el Señor nos entregó. Y también acabamos de leer que esa luz comienza alumbrando desde casa. Así que ánimo a todos, que el Señor nos bendiga y adelante. Gracias. Este es el momento que menos me gusta, porque es el momento de decir adiós. Pero es verdad que estoy gozosa. Así empezábamos este tiempo de celebración, con ese versículo que dice: enorgulleceos de su santo nombre, que se gocen los que buscan al Señor. Y eso es lo que hemos hecho hoy. Juntas las iglesias hemos buscado el rostro de nuestro Señor y le hemos pedido de todo corazón que avive nuestras vidas y que avive nuestras iglesias. También hemos tenido la oportunidad, la bendición, el privilegio de ofrendar, de ser generosos y mantener y hacer posible que la extensión del Evangelio siga adelante. La ofrenda de hoy será destinada íntegramente al viaje que estamos planificando a Cuba para el próximo año, con el objetivo de llevar a las iglesias de Cuba nuestro amor, pero también nuestras ofrendas para seguir adelante en la extensión del Evangelio en nuestra amada Cuba. Hermanos, qué bendición, qué alegría, qué gozo poder decir que hasta aquí el Señor nos ayudó. Y qué gozo también decir que nos veremos pronto, si Dios lo permite, y que mientras tanto su bendición y su gracia nos acompañe a cada uno en nuestro hogar y a todos en nuestras iglesias. Un saludo muy fuerte, muchas bendiciones desde el DEM y hasta la próxima.